principal, agradecer la invitación, Hernán, Alicia y por supuesto Román por confiar en mí. Bueno, esto que estamos viendo en este momento acá y todas las obras que van a estar girando en la pantalla, tengo la suerte de decir que no son propias o no son solamente mías, sino que pertenezco a grupos de interacción mucho más grandes y eso se ve directamente en la estética, en la conformación y en la diferencia de proyecto a proyecto. Muchos incluso ni siquiera he participado del proyecto, sino también de una etapa de anteproyecto, como es una de las torres que vamos a ver ahí en pantalla. Pertenezco al colectivo Matéricos Periféricos, del cual es esta obra que está circulando ahora, también el estudio Ferracini, el cual comparto con mi hermana. Y además, bueno, nada, con muchos espacios de trabajo con distintos arquitectos que me voy uniendo para cada proyecto. Quisiera comenzar a hablar puntualmente de algunas cuestiones de base para luego desarrollar los puntos principales de la exposición. Uno de los temas que más me interesaba poner en contraste es la transformación de espacios públicos, semipúblicos y privados, espacios de oportunidad y espacios de interfaz, esto lo voy a desarrollar más adelante. Pasar, nunca entrar y diseñar el espacio intermedio que invita a compartir con el entorno y con quienes integran el espacio, como espectadores, pero también como expectantes del acto de pasar o el acto de quedarse. Como bien decía Matías, en algunas cuestiones que decía, esto de la retroalimentación para mí es muy importante, tanto por parte de mis colegas como por parte de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, dentro del taller Valderrama, de la cátedra cual integro. Mi exposición lo que va a hacer recoger algunas de las cuestiones que venimos desarrollando en el proyecto de investigación de la cátedra, que en realidad lo que hace es, de alguna manera, buscar dispositivos pedagógicos para enseñar arquitectura dentro de una mirada crítica no solamente hacia la arquitectura, sino hacia nosotros como ciudadanos y como ciudadanos universitarios que vamos a insertarnos en el medio a posterior. Este proyecto de investigación lo que hace para ser crítico, o lo que suponemos que hace para ser crítico, es citar a Julio Argán. Julio Argán en 1979 lo que hace es definir a la arquitectura de composición y de las líneas hegemónicas por un lado, y lo que hace es, por otro lado, es definir a la arquitectura de determinación y la plantea como una arquitectura disidente. De este modo lo que hace es diferenciar aquella arquitectura como la de composición, que de alguna manera compone, que es poner en relación formas y arquitecturas estéticas establecidas, para luego tener un resultado previamente anticipado en esa composición, versus la de determinación, que lo que hace de alguna manera es ir determinando su forma en un proceso lógico en el tiempo, en el cual la forma es lo último que aparece, o lo último que termina de manifestarse a lo largo de un proceso de desarrollo personal. También lo que sostenemos de la cátedra es diseñar algunos dispositivos para que ese proceso de determinación en el tiempo pueda darse a partir de dispositivos que no son más que ejercicios para ir armando artefactos y luego de armar artefactos ir consolidando espacios que lo que van a hacer es instalar, eventualmente o no, nuevos tipos de arquitecturas que puedan ser aceptados y de alguna manera tener un laboratorio de experimentación en el cual la estética y la cuestión espacial formal de estos espacios nuevos a insertar en la arquitectura tengan una locación y una situación en tiempo y espacio que nos pertenezca a nuestras latitudes y a nuestras lógicas de habitar. Bien, lugares de interfaz. Todos estos espacios que están mostrando acá, como decía antes, están compartidos con todas esas personas que van siendo nombradas ahí abajo. Salió un poquito cortada la imagen a la izquierda, pero de alguna manera con Juan Manuel Serralunga en 2017 lo que hicimos fue crear este dispositivo, este ejercicio de interfaz, que lo que hace es ensanchar, o lo que suponíamos que hacía era ensanchar esa línea que divide lo público de lo privado, lo íntimo de lo público, lo íntimo de lo colectivo, y darle espacio a los eventos de alguna manera de lo social, de lo colectivo,
del encuentro con el otro, del encuentro con los nuestros también, ¿no? Los encuentros familiares y los invitados, y los encuentros familiares y los invitados incluso con la permeabilidad visual hacia la calle, que es un poco lo que vinieron repasando mis colegas previamente, del cual espero sumarme gratamente. Bueno, justo ahí estamos viendo algunos espacios que fueron anteproyectados por mí, por mi socio en ese momento, y desarrollado y llevado adelante a cabo por Pantaroto y Laurino, y desarrollado por Pellegrinet, en las cuestiones más comerciales, como se ven ahí, pero de alguna manera estos espacios de interfaz son importantes porque nos invitan a conectar y a resocializar y a poner en valor algo que no solamente es buscado como sociedad hoy en día, sino hasta incluso, como decían mis colegas que me anteceden, desde lo comercial incluso, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado dentro de esos espacios para los proyectos colectivos? ¿Cómo se puede ampliar? ¿Cómo se puede crear microdispositivos de nuevas comunidades y encuentro con el vecino? Para que ya quien está parado tanto de la vereda de enfrente como en una habitación más próxima o en un espacio común no sea más un desconocido, y esa cuestión de comunidad y de seguridad y de conciencia colectiva pueda consolidarse entre todos. Creo que la responsabilidad de los arquitectos y sobre todo aquellos egresados de la universidad pública es empujar esa vara un poquito. Sé que es difícil, como bien decían también previamente, sé que es difícil porque el metro cuadrado de desarrollo hay que hacerlo valer, hay que hacerlo jugar. Bueno, creo que es nuestra función empujar un poco hacia ese lugar. Bien, quisiera continuar, bueno, Melina me lo dejó servido, pero voy a citar unas palabras de Jane Jacobs. Jane Jacobs de alguna manera establece algunos puntos, ¿no?, que creo que son importantes para esta conversación. La casa, el barrio, la ciudad y el espacio metropolitano, en ese orden, o al revés incluso, o intercalado de alguna manera. La proximidad, la cercanía de los servicios y abastecimientos, el valor de la calle y de la vereda, el uso mixto de los espacios, que lo veíamos también en el desarrollo de 3DF de Matías, lugares colectivos y lugares de socialización. Jacobs lo que hace es defender la densidad y la vida en comunidad. Sostiene que ahí está la cura de la inseguridad y la violencia. Conocer al vecino, conformar redes, mezclarnos con los diferentes, saludarnos y volver a reír en el espacio público. Nuestra calidad de vida no puede depender de guetos custodiados por murallas, alarmas y ejércitos privados. Por eso debemos volver a mirar al espacio público con el corazón de la vida moderna, su diseño, su uso, su gestión, sus nuevas funciones. Repensar la calle, la plaza, el parque, el arbolado y el paisaje urbano, aquello que nos permita humanizar el espacio público y experimentar el encuentro, el intercambio y también la diferencia en lo colectivo. No queda mucho más, pero quería mencionar algunas cosas del tema que nos convoca, que me parece muy importante. Teníamos que hacer una reflexión sobre pandemia. Creo que muchas de las cosas que nos debieran comprometer de acá en adelante a los arquitectos tiene que ver con construir estos espacios, que si bien los veníamos desarrollando, creo que cobran un significado nuevo post-pandemia. Pero no solamente la pandemia de la enfermedad, sino la pandemia en reencontrarnos en los lugares comunes, reencontrarnos en la calle, reencontrarnos en actividades como esta, salir de la virtualidad y volver a conformar comunidad. Creo que la mayoría de los proyectos que mostramos acá, en este caso la planta baja, el balcón, hacen que uno nunca termine de entrar en la casa y se obliga a mirar alrededor todo el tiempo, circular desde el portón por esa planta baja, subir la escalera, aparecer en el balcón, mirar al vecino, que el vecino me mire. La permeancia de lo público a lo privado, en el caso del proyecto de DECO, de calle Urquiza, receder la línea pública hacia 20 metros adentro de la fachada con un programa público hace que ese lugar propiciado de la ciudad, si bien tiene un control, si bien tiene un límite controlado, hace que volvamos a repensar esos espacios para que todos y todas podamos romper esas barreras y encontrarnos nuevamente en los lugares que, en definitiva, los arquitectos diseñamos. Muchas gracias.